Estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a Pablo Branich y Natalie Fernet en Tardes Psicolegales de la Fundación Lazos. La Sonora del Plata, más de 25 años al servicio de la fiestita infantil. La Totorense Argentina. Astroboy, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La Ganchera, para sus chorizos Minghelletti, y Pepino y Clavito, consultores asociados, brokers inmobiliarios. Los decibeles bajan. La calma pone su manto en la ciudad. En este momento allí estás vos, encontrándote, o aunque más no sea buscándote. En el pensamiento está la selección, no hay nada que sea malo o bueno. El manto negro de la noche cubre todo por parejo, menos tu interior. Por eso, aquí estamos nosotros, porque la noche tiene 1000 ojos y el día solo uno. Porque la mitad del mundo no sabe cómo vive la otra mitad y queremos saberlo, y porque la palabra imposible no está en nuestro vocabulario, aquí comienzan las tardes psicolegales de la Fundación Lazos. Nati, buenas tardes, bienvenida. Hola Pablo, buenas tardes a vos y a toda la audiencia, ¿cómo estás? Yo muy bien, y recordando que hoy es el cuarto programa de Tardes Psicolegales, y bueno, quiero que... De esta nueva edición. Sí, quiero que nos cuentes esta experiencia que en el ciclo 2025. Y es maravillosa para mí, ya aprendí y sigo aprendiendo tantas cosas que uno no tenía idea que pasaban. Bien. Así que, y aparte puedo, o sea, no soy profesional, pero bueno, puedo decirles a las personas dónde pueden ir si necesitan. Bien, y ayuda. Estamos más sueltos, mirá que estamos más con un movimiento de cadera importante, ¿no es cierto? La verdad que sí, así que bueno, voy a dar algo que es muy importante, que la semana pasada no lo dije, el número de Fundación Lazos, o sea, tu número que está abierto a las 24 horas. Y si nos quieren dejar mensajes durante el programa, porque en un ratito vamos a tener 2 presencias especiales, pueden dejarlos al WhatsApp que los leemos al aire. O si no, también donde nos pueden dejar mensajes. Al 11 65 60 39 31, 11 65 60 39 31, nos pueden ver por YouTube, que Bien. es Murk TV, y también nos pueden ver por la web, que es murktv.com.ar. Perfecto. Bueno, básicamente en el programa de hoy vamos a tener un llamado con una niña de Chile, psicóloga, que voy a hacer en este mismo momento el primer llamadito, como lo vamos poniendo nosotros. Y vamos a ver, Carito. Primero la vamos a saludar y después la vamos a presentar. A ver si nos sale bien, ¿eh? Vamos a probar. Pues todo esto es producción en vivo. Ahí está. Ahí corto yo y ahí queda ya la llamada instaurada. Vamos a hacer brevemente quién va a estar con nosotros. Develemos la incógnita. Vamos a develar la incógnita. Bueno, ella se llama Carolina Valenzuela Núñez, es activista por la igualdad de derechos, madre de 2 guapos. Carolina Valenzuela Núñez es psicóloga de la Universidad Autónoma de Chile, diplomado en Derechos de Infancia, Universidad de los Andes, curso de especialización en evaluaciones periciales, curso de especialización en habilidades parentales, curso de informes periciales con norma ISO 2020, Escuela de Perito de Chile, perito judicial de la Corte de Apelaciones de Chile y presidente de la Fundación Crianza Compartida. Bueno, a ver si la tenemos a Caro por ahí. Hola, Caro. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar acá. Bueno, el gusto es para nosotros. Recién Nati leyó todos los títulos que tenés vos, pero a mí me gusta decir que por sobre todos esos títulos, Carolina es buena persona y es amiga mía. Así que me siento orgulloso, Caro, de que me honres con tu amistad. Nos sentimos de verdad como hermanos. Hemos tenido una experiencia lindísima en la ciudad de Bogotá, que después si querés la contás vos. Y bueno,
Bienvenida a nuestro programa Tardes Psicolegales. Vos venís en tu doble rol de Superman y Clark Kent, de la Mujer Maravilla y de Lindsay Wagner, creo que se llamaba, no, esa era la Mujer Biónica. Vos venís en calidad de perito psicóloga y de presidenta de la Fundación Crianza Compartida Chile. Bueno, contanos un poquitito, vamos a empezar por el principio, qué es Fundación Crianza Compartida y cómo vos con tu aporte desde lo profesional enriqueces a esa fundación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero contar y agradecer este espacio, ¿cierto? Contar que la Fundación Crianza Compartida es una fundación que justamente nace de un sentimiento de desigualdad social. Se acrecenta por los años de pandemia, ¿cierto?, donde ocurrieron muchos procesos de obstrucción de vínculos, muchos niños que no pudieron ver a sus progenitores por diferentes situaciones, y esta fundación se impulsa, ¿cierto?, con la finalidad de poder garantizar que los niños puedan tener papá y mamá. Para nosotros la familia es súper importante, y justamente una de nuestras primeras misiones, ¿cierto?, es poder fomentar la corresponsabilidad en la crianza y permitir que los niños tengan tiempo equitativos con ambos progenitores, y es por eso también que llegan muchas familias a nosotros que están pasando procesos judiciales complejos, que han sido desvinculados de sus hijos o nietos o nietas de manera forzosa, que están en procesos judiciales muy largos, donde han habido denuncias falsas, donde ha habido un mal aparataje judicial, ¿cierto?, que genera mucha desesperanza en muchas ocasiones, y nosotros lo que buscamos también es poder ser un puente de apoyo y de apoyo también emocional para todas estas familias que en Chile lo están pasando tan mal. Bien, Caro, a ver, desde tu profesión, ¿cómo define la psicología el impedimento de contacto? Bueno, el impedimento de contacto se puede ver desde diferentes áreas, pero parte de manera principal, o yo creo que el elemento principal, Pablo, que tiene la obstrucción de vínculo, el impedimento de contacto, o al menos lo que hemos visto acá en nuestro país, ¿cierto?, es que nace de una separación conflictiva. Nace de una separación con alto nivel de conflictividad, donde no existe posibilidad de acuerdo, donde existe mucha rencilla de una de las partes o a veces de ambas, ¿no? Y esto va generando un resentimiento que parte con prácticas muy sutiles, como la no entrega de los niños, el colocar excusas, ¿cierto?, para que no se dé cumplimiento al régimen. Eso es bastante soslayado, oculto, y esto va aumentando en el tiempo con otras prácticas que tienen que ver, como por ejemplo conductas de alienación parental, denuncias falsas, y ya nos vamos poniendo en un escenario mucho más grave, sumado a que todos estos procesos se vuelven muy difíciles, porque en Chile tenemos una alta demanda judicial. Por lo tanto, estos casos que se judicializan pasan de estar 6 meses a veces 4 años judicializados para poder llegar a una solución más saludable para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro, y con respecto al impacto que tiene este tipo de impedimento de contacto en los niños, vos que sos una estudiosa del tema, ¿qué es lo que ves clínicamente? Porque a mí me interesó mucho un relato que vos me contaste una vez, que no solo viste niños, sino que viste esos niños que ya crecieron y se hicieron hombres y padecieron esa misma circunstancia de impedimento de contacto. Bueno, Pablo, yo creo que una de las secuelas más graves de los niños que viven obstrucción de vínculo o que han sido alejados forzosamente de uno de sus progenitores, que suele ser en muchos casos más la balanza hacia los padres que hacia las madres, lo primero que sucede, ¿cierto?, es la falta de identidad. El niño pierde su identidad, ¿cierto?, porque en el fondo ve en este progenitor con el que se queda, ¿cierto?, hay una especie de idolatría, de colocarlo en un altar proteccional muy elevado, ¿cierto?, que lleva muchas veces a este niño a ceder ante esta manipulación con un fin de no perder ese afecto, porque ha sentido que es la única persona que le queda y que necesita ser protegido por esta persona, ya sea hombre o mujer, mamá o papá, ¿no? Entonces, lo primero que le pasa a ese niño es que pierde su identidad, pierde esa capacidad de identificarse con él mismo y se identifica con el progenitor que en el fondo le genera esta mecánica de obstrucción reiterada en el tiempo. Y ya después vienen las otras patologías más severas que tienen que ver con trastornos de salud mental, depresiones, intentos de suicidio, problemas escolares, de adaptación, problemas conductuales.
y por supuesto una adultez, ¿cierto?, que va a estar muy caracterizada por relaciones no saludables, tóxicas, ¿cierto?, donde ese adulto no va a poder tampoco tener una estabilidad emocional para poder desarrollarse. Ahora, creo yo que el impacto más profundo, ¿cierto?, se produce cuando el niño o adolescente se da cuenta de esta situación. Yo creo que cuando el niño o adolescente se da cuenta de la mentira en la que ha estado envuelto todos estos años, despierta de esta pesadilla, ¿no? Y no solamente ya perdió un progenitor, sino que también pierde al progenitor que lo ha cuidado todos estos años. Entonces, yo siempre he hablado, ¿cierto?, desde mi profesión, que el niño vive un doble duelo. Bien. Pierde un progenitor primero, vive el duelo, ¿cierto?, de esa pérdida. Además, no solamente es la pérdida, sino que en muchas ocasiones es como el niño cambia su visión de ese progenitor, sintiendo que es un progenitor maltratador, malo, que lo va a dañar profundamente, sino que además con el tiempo, cuando se da cuenta de la realidad, tiene que enfrentarse a poder seguir lidiando con el progenitor que le hace todo este daño, y ahí se genera la doble pérdida. Claro, ¿y cómo deberían actuar los peritos y los psicólogos dentro de este proceso judicial? No cómo actúan, que ya sabemos que hay muchos que dejan bastante que desear, pero ¿cuál sería a ver, más allá de lo que es la práctica profesional y la ética profesional, ¿cómo debería ser esa intervención que hacen desde la psicología? Porque nosotros este programa se llama Tardes Psicolegales y el eslogan es donde el derecho de familia y la psicología jurídica se dan la mano. Entonces, ¿cómo deberían darse la mano la psicología con la práctica judicial? Bueno, hoy hablaba justamente, fíjate, con una colega de tu país que se llama Luciani, si no me equivoco, sí, y ella me comentaba en Argentina está pasando lo mismo que en Chile. Es impresionante cuando uno conversa con colegas y se da cuenta que lo que vimos nosotros también lo están viviendo ustedes. Y en algo concordábamos ambas, que es que en esta situación que estamos viviendo actualmente, el conflicto más grande se vive con tu colega. Es decir, con tu colega psicólogo, en el que tú ves que hay una mala praxis, en el que tú ves que hay un sesgo ideológico súper potente, donde muchas veces este sesgo ideológico nos lleva al error de hacer informes sesgados, de perder la perspectiva de infancia, ¿cierto? Y de no hacer un proceso correctamente, ¿no?, en el cual ambas partes puedan ser escuchadas y se haga una buena evaluación pericial que incluya, por ejemplo, que es la crítica que yo siempre he hecho en Chile, que los profesionales no están evaluando, por ejemplo, algo tan importante como la estructura de personalidad. Porque los estudios han mostrado que un progenitor que obstruye el vínculo sistemáticamente, no en todos los casos, por supuesto, pero un alto porcentaje de ellos tiene problemas de psiquiatría no tratados, claro, no identificados. Sí, y eso no se está. Y eso complicaría lo que sería la resolución también del conflicto, porque muchas veces en los mismos juzgados envían a las partes a realizar un tratamiento psicológico para acreditar, pero no le hacen ese seguimiento desde el mismo equipo técnico de los juzgados al tratamiento psicológico y se limitan exclusivamente en presentar un informe de inicio de tratamiento psicológico, pero no sabemos sobre qué diagnóstico estamos trabajando y no sabemos tampoco, no tenemos un pronóstico para ver si este tipo de enfermedad psicológica o salud mental va a ser curable, va a ser remitida en cierto tiempo, se va a poder superar, porque como digo yo a veces en el derecho, que todo tiene que ver con todo, desde el inicio de un expediente hasta el fin del expediente, todo va a tener que ver con todo y está todo entrelazado. Dentro de la práctica que hacemos nosotros en los juzgados vemos muchas veces que más allá de los informes que se solicitan, las devoluciones que hacen de esos informes no son controladas por la autoridad judicial. Y ahí, bueno, entra a tallar un poco lo que vos decís de los colegas y bueno, ¿cómo hacen ustedes con las impugnaciones, por ejemplo, de esos informes? ¿Trabajan desde lo estrictamente profesional o abren un poco al juego de la interacción del abogado y el psicólogo? Viste, porque muchos psicólogos se quedan ellos en su saber de la psicología y dicen, no, esto no se aplicó el DSM-5, qué sé yo, bueno, utilizan todo un vocabulario de salud mental. ¿O abren el juego también en Chile a trabajar en equipo con la parte jurídica? Mira, principalmente lo que acá está sucediendo, Pablo, es que
no se llega a instancias superiores como por ejemplo lo que es la metapericia se está ocupando poco, lo cual debería ocuparse más porque hay muchas fallas técnicas en los informes. Pero ¿qué está sucediendo? Que se impugna el informe a través del abogado. Él es el que trata de impugnar ese informe porque falló metodológicamente, porque no tenía todos los elementos necesarios. Pero yo creo que la matriz de todo, o lo que está llevando a todo este escenario, es que en Chile, y yo sé que también allá y en muchas partes más de Latinoamérica, el grave error que está ocurriendo es que perdimos la presunción de inocencia. Hoy día se invierte de la prueba. Totalmente. Y el acusado debe demostrar su inocencia cuando la presunción de inocencia es que yo tengo que demostrar que tú eres culpable. Acá se invirtió la carga de la prueba y yo parto siendo culpable, ¿no? ¿Y a qué se debe eso, Caro? Porque eso que estás diciendo vos es lo primero que me dice cuando se siente un judicializado en mi estudio. Me dice, yo ahora tengo que demostrar que no hice tal cosa, que no pasé por la casa de ella, que no fui a la puerta del colegio cuando tenía la perimetral, que no hice esto, y ahora ¿cómo hago para demostrarlo? Cuando en realidad, si yo digo que vos, no sé, me robaste el celular, tendría que yo demostrar que el celular que vos tenés en la mano ahora es mío y no vos demostrar que el celular ese es tuyo. Claro, lo que pasa, Pablo, es que todo esto tiene que ver con las nuevas legislaciones que se están haciendo respecto, debo decirlo abiertamente, acá nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos una nueva legislación que tiene que ver con la Ley Integral de Protección hacia la Mujer, donde efectivamente se está fomentando que con la mera denuncia y sin prueba fehaciente, el juez va a tener la facultad, solo por el hecho de ser una denuncia de violencia de género, va a tener la facultad de suspender inmediatamente el régimen, bueno, no sé cómo se dice en Argentina, acá en Chile se le llama régimen regular, quizás allá se le llama régimen de visitas, pero por el solo hecho de que sea una denuncia de violencia hacia la mujer, el juez va a tener la facultad de suspender inmediatamente el régimen de visitas de ese padre con su hijo. Y eso es gravísimo, porque en el fondo no investigo, no me cercioro de que esos hechos ocurrieron, y nos encontramos con la otra traba que tienen muchos países, incluyendo nosotros, que es que los sistemas judiciales están tan saturados que una denuncia que se hace, no sé, a principio de año, termina recién realizándose el despeje con el niño a fin de año o al año siguiente porque no hay recursos y no hay profesionales que tengan la capacidad de evaluar a todos los niños que hoy requieren evaluación. Claro. Por lo tanto, va perdiendo la credibilidad del relato, también la memoria, ¿cierto?, que existe respecto a un hecho traumático, porque en el fondo no es lo mismo realizar el despeje de la denuncia cuando es reciente a realizarla 1 o 2 años después. Va cambiando, por supuesto, la situación a la que voy a exponer, ¿cierto?, al niño para una evaluación. Claro, a ver, hay muchos papás que nos están viendo, sobre todo de la Fundación Lazos, que nosotros tenemos un grupo de judicializados y los invitamos todos los miércoles a ver tardes psicolegales porque los temas que trata son temas de su propia vida, como fue de mi propia vida también en mi momento que estuve judicializado. ¿Qué mensaje le podemos dejar a ellos esperanzador? Porque quiero hablar con vos ahora de otro temita, que bueno, ya te lo imaginarás qué tema es, pero no importa, ahora no me voy a autoespoliar. Pero ¿qué mensaje le podemos dejar con respecto a no un mensaje esperanzador por la esperanza misma, sino porque puntualmente nosotros tenemos una traba pero muy grande en lo que vos dijiste recién con respecto a la pérdida del vínculo ese regular que se va forjando entre el progenitor que es falsamente denunciado y que no puede tener su propio contacto con su hijo, y que pasa el tiempo y que después tenemos que encarar judicialmente una revinculación terapéutica. Háblanos un poquitito de eso, de algún caso exitoso que hayas tenido, de algún caso que vos puedas decir, miren, luchen porque vale la pena por esto. Mira, justamente el año pasado nosotros conocimos el caso de un papá, ya, de hecho le mando saludos, debe estar viéndolo, no hay problema en decir su nombre porque el autorizado, él se llama Carlos, él tiene 2 hijos y vivió una situación de sustitución parental, destrucción de vínculo, denuncias falsas, las 3 cosas, con sus 2 hijos. Uno de ellos es el más pequeño, no hemos podido todavía lograr que revierta esta situación, pero la hija mayor se cansó de mentir y empezó a decir la verdad a viva voz de lo que estaba pasando con su progenitor. Era una niña que no podía ver a su padre, andaba con la fotografía de su papá escondida en el colegio porque no le permitían verlo, no le permitían recordarlo,
le obligaban a que sintiera que su papá, la pareja de su mamá era su papá biológico real. Y finalmente, después de tanto investigar, de tanto periciar, de tanto indagar y tanto luchar, finalmente el tribunal entendió todo el daño que a estos niños se le estaba provocando y a fines del año pasado él entregó el cuidado personal de la hija mayor a este padre. El reencuentro de ellos fue, yo creo que uno de los más emotivos que me ha tocado presenciar como profesional. Si bien nos falta el cachito del hijo más pequeño para que pueda repararse y que pueda sanarle todo este dolor que le han causado, por lo menos hemos logrado que esta familia medianamente se reunifique, y de verdad que a mí eso me hizo sentir que yo siempre le digo a los papás de la fundación y en general la gente con la que yo trabajo en mi área, en mi profesión, que por muy largo y tedioso que se pueda sentir el camino y por muy injusta que se pueda sentir la justicia, yo siento que siempre hay una luz, siempre hay algo que a lo mejor no hiciste, algo que no viste, algo que no detectaste que podría haberte hecho cambiar la realidad, y yo creo que siempre se puede lograr nuevamente poner el foco en los niños y obtener un éxito para poder recuperar a tus hijos, hijas, nietos, nietas. Clarito, consulta, y si el niño va al juzgado y dice que no quiere ver al papá, obviamente yo como abogado no me puedo quedar con eso, tengo que seguir intentando. ¿Cómo encaran en Chile la revinculación terapéutica cuando hay una negativa del niño? Porque la chiquita que vos contaste de recién andaba con la foto escondida del padre, tenía ella cierto deseo de tener esa comunicación con su papá, pero si no existe ese deseo, porque o fue una inculcación maliciosa, o llámenla como quieran llamar, yo a veces uso la palabra Ley-Wastrich, que no existe, porque muchas veces dice, por el SAP, por el síndrome de alienación parental, por la alienación parental, llámenlo como quieran, llámenlo Ley-Wastrich. Ese niño o niña no quiere tener contacto con su papá. ¿Cómo se encara esto desde, ya no desde lo judicial, sino desde una revinculación terapéutica propiamente dicho? Pues este es un tema que seguramente muchos de los que nos están mirando en este momento deben estar muy interesados, porque si no pasaron por esto, dentro de un tiempo, cuando les podamos resolver los temas que hacen prejudicialidad, por ejemplo, causas falsas de abuso sexual, causas falsas de violencia familiar, lo que sea, que esté obturando esa puerta de entrada para poder llegar a esa revinculación terapéutica. Digo terapéutica porque tal vez en los juzgados de familia hay tanta cantidad de causas, de expedientes, que pueden tener, no sé, 2 encuentros de 40 minutos, y en esos 2 encuentros de 40 minutos es obvio que no va a querer estar con ese papá o esa mamá que hace bastante tiempo que no ve y dice que no lo quiere ver. ¿Cómo se trabaja esto desde el consultorio? Mira, la verdad, Pablo, es que ahí también entramos a un tema delicado, porque lo que está pasando también muy seguido es que la justicia se ha vuelto muy simplista con respecto a los derechos de infancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Y puede sonar fuerte, pero es la realidad. Y es porque yo me quedo con, oye, el niño dijo que no lo quería ver, ya, no importa, no lo quiere ver, listo, cerrado, ¿no? Qué fácil, qué simple es decir, ni no lo quiere ver, la causa se cierra, no hay visita, suspensión de régimen, listo, otra causa, pasemos, adelante, ¿no? Pero muy pocas veces los profesionales que trabajan, y a mí de verdad es un llamado a los colegas de mi área sobre todo, a ponerse la camiseta por los niños y decir, no me puedo quedar con el no lo quiero ver, sino que tengo que ir al por qué no lo quiero ver, qué me pasó a mí para decir, no quiero estar más con mi papá, no quiero estar más con mi mamá, ¿no? Es muy simplista la evaluación que se hace de esta frase, sin profundizar en qué está pasando a nivel psíquico con ese niño o niña. Y eso es lo que a veces nos da respuestas. Muchas veces en estos procesos, y de hecho en este mismo caso que yo conté anteriormente, este niño que no quiso vincularse con el papá después de que logramos recuperar a la niña, él decía, mi papá jugaba conmigo, yo lo amaba, lo quería, pero ahora mi papá es malo. Y ahí cambia el relato, ahí viene el relato implantado por un adulto tercero, ¿cierto? Que le empieza a decir al niño, es malo porque te hizo daño, es malo porque te pegó, es malo porque me pegó a mí, ¿no? Pero el profesional es el que debe hacer un trabajo prolijo para despejar esta situación y decir, ok, es verdad que el niño no lo quiere ver, pero el niño no lo quiere ver porque está instrumentalizado, porque hay otros elementos, porque hay situaciones que el niño no comprende. Entender de dónde viene esa negativa, claro. Y ahí recién pensar en la revinculación, porque si yo voy a revincular a un niño diciéndole al tribunal, es que él no lo quiere ver, pero revinculemos igual, va a ser nefasto ese proceso, porque el niño va a seguir en la negativa, porque nunca se le dio espacio para verbalizar de dónde nace ese resentimiento y ese no querer ver a ese papá o mamá.
Pero eso entonces, lo que vos estás contando es una forma también de revincular, digamos, terapéuticamente, hablando con el niño sin que intervenga el progenitor que está impedido de contacto. Para poder entregar un elemento contundente de decir, ok, estas son las condiciones para hacer una revinculación, teniendo este elemento que está profundo de dentro del relato del niño, para que nos podamos entender de dónde nace esa negativa y revincular realmente. Bien. Bueno, Caro, llegó el momento. Y esto, No sabe, nos tramábamos. te estuve esperando, recién Nati decía que este era el cuarto programa, te estuve esperando para que los oyentes y televidentes puedan ver este libro que, como dice mi capítulo, que existe el día que cambia el resto de los días. A mí me cambió el día que nosotros en abril del año 2024 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá estrenamos este libro que se llama Interferencias Parentales. A mí me cambió la vida. Quiero que nos cuentes un poco de tu capítulo de este libro y primero de todo de tu experiencia de este libro. Uy, la verdad, Pablo, que para mí este lanzamiento y este libro fue súper importante porque permitió abrir un tema que está bastante silenciado en Chile todavía, que tiene que ver con las falsas denuncias, que tiene que ver con la alienación parental. En el capítulo que nos tocó a nosotros como Chile hablamos justamente de eso, cuáles son las estrategias que se ocupan para obstruir el vínculo, cuáles son los tipos de obstrucción de vínculo, cuáles son las señales, ¿cierto?, que nos muestran que un progenitor podría estar empezando con estas prácticas, ¿cierto? Y es como, yo podría decir que este capítulo es como una guía de red flag para poder prevenir que no existan estas prácticas en la relación de los padres con los hijos, y también habla mucho sobre las secuelas emocionales profundas que genera en los niños, pero también siempre se olvida uno de los adultos, ¿no? Le ponemos el foco en el niño, en el sufrimiento del niño, que es súper importante, pero también es importante hablar del dolor que vive un padre o una madre que es alejado injustamente de su hijo, en el cual ya no reconoce su aroma, con los años empieza a olvidar su sonrisa, las anécdotas, y es súper doloroso lidiar con un hijo que uno sabe que existe, ¿cierto?, pero que no lo puede ver. Es un duelo muy profundo y muy doloroso. La verdad que, bueno, Nati te está escuchando con con mucha atención, porque, a ver, ella tiene una familia muy linda, tiene sus hijos, no tuvo que pasar por lo que tuve que pasar yo de repente, entonces ella ve el mundo de lo judicializado con otros ojos, Nati. Sí, es como muy lejano todo esto que cuentan ustedes. Y yo lo que te quería preguntar es cuando, como vos dijiste, cuando sí el juez dice sí, hay que revincular al niño, a la madre o al padre. Y cuando no es una denuncia falsa, es una denuncia verdadera la que se hizo y ese niño, por ejemplo, sufría abuso. Lo que pasa es que ahí, cuando efectivamente la vulneración es real, no en todos los casos se puede revincular. Por ejemplo, en un caso real de abuso sexual, obviamente la psicología y nosotros los profesionales apuntamos a que ese vínculo no se restablezca, ¿ya? Pero en casos de violencia o de vulneración o de negligencia parental, que tiene que ver con los cuidados básicos de los hijos, sí se apunta a poder generar una reparación real, permitirle a ese progenitor, más que la sanción social del acto de maltrato, es poder reivindicarse en su rol, aprender a ejercer una mejor maternidad o paternidad, porque en el fondo, al menos acá en Chile, el Tribunal de Familia funciona como que la familia es el eslabón más importante, y el último ejercicio que se debiera hacer a nivel judicial es la desvinculación. Siempre se debe tratar de reunificar, ¿ya? Pero evidentemente, tal como dice Natalia, hay algunos casos donde no se puede, y también es entendible cuando hay un daño gigante que no es posible reparar, y que al final esa revinculación es perjudicial para el niño, por supuesto que no. Bien, ¿te acordás cuando estábamos reunidos que había 4 o 5 países? Éramos de Argentina, de Chile, de México, de Venezuela. Estaba Diego Rivadeneira con nosotros desde Ecuador. Y la realidad que nos atravesaba a todos con respecto al tema este de las denuncias falsas y de la realidad judicial en el fuero de familia, era una realidad muy parecida en todos los países. Caro, ¿qué tenés para decir de esa experiencia? Porque la verdad que como
abogado, no hay muchos colegas míos que hayan tenido esa vivencia que tuve yo el año pasado. Y creo que vos como psicóloga tampoco, no hay muchos psicólogos que hayan tenido esa vivencia de tener en una mesa sentado 4, 5, 6 países y poder, bueno, nos tomamos un vinito también, ¿no? Eso hay que decirlo. No vamos a decir que fue un café jurídico, porque no lo fue. Pero bueno, tomándote un vinito y hablando de la realidad de esos países, que hay como un corte, un medular que afecta a todos los países por igual. ¿Vos te acordás, Caro? Yo creo que a pesar de lo gratificante, Pablo, que fue el poder conocer realidades de otros lados, porque estaba Colombia, Ecuador, México, Chile, Argentina, por un lado es muy gratificante el poder interactuar con otros colegas, con otras experiencias, pero también deja un poco de dolor el darnos cuenta que estamos viviendo todos lo mismo, que todos estamos con esta sensación de injusticia, ¿cierto? De estos procesos que están ocurriendo, que están alejando a las familias, que están finalmente vulnerando la infancia, y genera mucha impotencia empatizar por un lado, ¿cierto? Con que esta realidad la compartimos todos, pero también genera mucha impotencia y dolor darnos cuenta cómo están las cosas a nivel de Latinoamérica, ¿no? Fue muy triste también ese aspecto, el decir, pucha, esto que está viviendo Chile lo vive Argentina, lo vive México, las políticas de género, la ideología de género está ganándole en ese momento, porque yo no lo veo así hoy en día siento que estamos dando vuelta las cosas y que con mucho esfuerzo estamos ganando esta batalla, mostrando que la perspectiva de infancia debe ser lo que prime y no el género, ¿no? Pero en ese momento todavía estaba muy incipiente todo y genera también como gratificación por la experiencia, pero dolor de darnos cuenta que a todos nos duele la infancia y los niños en general. Bueno, Caro, a ver, en esta primera etapa que se nos hizo 40 minutos, pero bueno, no hay problema porque se nos está pasando, yo te voy a pedir que cortemos, que nos vamos a volver a comunicar ahora en 5 minutitos. Nati va a leer unas publicidades y vamos a tener una sorpresita. Que quiero que, bueno, yo voy a hacer una breve presentación porque no lo conozco mucho al niño este, pero quiero que lo presentes vos, que sí lo conocés mucho más que yo. ¿Está? Perfecto. Dale, Caro, beso. Te veo. Nati, ¿qué publicidades tenemos para decirle a la gente asesoramiento de la mejor publicidad que vos puedas darle? Y un saludo siempre, ¿eh? No te olvides de tu propio saludo. Sí. Publicita en Tardes Psicolegales y lleva tu negocio al siguiente nivel. Hace que tu marca suene. Auspicia en Tardes Psicolegales y conecta con una audiencia interesada en derecho y psicología y bienestar. Publicidad efectiva, segmentada para potenciar tu negocio. Reserva tu espacio al 11 65 60 39 31, 11 65 60 39 31. Tu negocio en el aire, tu marca en crecimiento. Contactarnos al 11 65 60 39 31 para conocer las opciones publicitarias. Y te cuento que nos están viendo mucha gente por YouTube. Sí, y que... te puedo decir algunos mensajitos que nos Dale. están dejando. Sí, por favor. Bueno, Enrique David Rodríguez. Vamos, Pablo. Vamos, Pablo. Vamos todavía. Y después hay una persona que se llama Verónica Sanoco que dice: hola, en Argentina tenemos el caso de Lucio Dupuy, que nunca debió revincularse. ¿Ahí qué pasó? Una jueza que no le dio tanta importancia y que no escuchó al niño. No se investigó. El caso de Lucio Dupuy fue bastante... en Argentina fue bastante resonante. Es un caso donde hubieron varias denuncias que hizo la familia del papá de Lucio. Por parte del padre. Y que la justicia no los escuchó. Inclusive se le hizo un jury de enjuiciamiento a esa jueza, que bueno, que no prosperó, porque bueno, muchas veces la familia judicial, yo siempre lo digo en broma, pero ahí está el caso de verdad, muchas veces la familia judicial ampara a uno de ellos. Y bueno, en ese caso aparentemente no, hubo una negligencia y es una triste realidad porque el chiquito lamentablemente fue víctima de infinidad de maltratos. Igual digamos que falló también el jardín porque el nene estaba escolarizado.
Hubo varias Hubo fallas. muchas fallas. Hubo varias fallas ahí, desde el sistema de protección local, de niñez, hasta el colegio. Porque esto, ¿se acuerdan cuando vino la titular de la Comisaría de la Mujer? Analía. Analía García de Federico. Ella nos contó que los médicos y los docentes están obligados a denunciar, no es una facultad que tiene, están obligados a denunciar. Y bueno, y en ese momento falló. Señor operador, tenemos nuestros invitados de lujo al aire, a ver si los tenemos por ahí. ¿Quién viene primero, quién viene después? A ver. Bueno, y vamos a decir que se pueden comunicar con vos las 24 horas, ¿no? Las personas Sí. que tengan alguna duda. ¿A qué número, Mati? Al 11 65 60 39 31. Al 11 65 60 39 31 lo vas a atender vos personalmente. Seguramente. Bueno, ¿nos querés leer quién va a estar ahora con nosotros? Bueno, Porque tenemos poquitas referencias, pero son las mejores, ¿eh? A veces lo bueno, si es bueno, es 2 veces bueno. Y en este caso, ¿a quién vamos a recibir? vamos a recibir a Javier Rebolledo Escobar, periodista de investigación, libro sobre falsas denuncias. Bueno, a ver si los tenemos por ahí. Vuelve Caro, vuelven todos juntos. Ahora sí. ¡Salud, Javier! ¿Qué tal? Salud, me pillaron justo. Te agarramos justito. Y no era vino, ¿eh? Era una gaseosa, algo de eso. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muchas gracias por la invitación. Bien movido acá todo este último tiempo a propósito del tema que nos convoca, así que contento. Bueno, Caro, a ver, a la gran audiencia que tiene el programa Tardes Psicolegales, quiero que hagas una presentación de Javier, vos que lo tenés más que conocido. Nosotros recién hicimos, lo van a ver después cuando vean el vivo, una breve presentación, que es lo que yo pude más o menos sacar de Javier, pero quiero que lo presentes vos, Caro. Hoy, pero con mucho gusto. Bueno, aparte de decir que es un amigo muy querido para mí, Javier Rebolledo es periodista chileno, investigador, escritor, se ha especializado en la investigación de violaciones de derechos humanos, abusos a menores y recientemente se ha involucrado también en el mundo de las falsas denuncias. Javier ha escrito varios libros, entre ellos La danza de los cuervos, no encuentro el otro, El silencio creo que se llama el otro, El gato. Y bueno, ha hecho mucha escritura respecto a la violación de los derechos humanos, también ha hecho investigaciones respecto a los servicios de infancia que hay en Chile, que antiguamente se le llamaba Repsename, ahora ya no se llaman así. Y últimamente, como profesional, se ha puesto a investigar, ¿cierto?, sobre esta temática que vamos a hablar hoy día. Así que, Javier, con mucho honor te presento y bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, Javier, contanos del libro y sobre todo el título y de lo que trata. Bueno, acá está el libro. El libro acaba de salir ahora, me acaban de llegar los primeros ejemplares. Está editado por Editorial Planeta. Y el título es Falsas denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual. Bien. Es una investigación que partió de forma exploratoria y desde la ignorancia misma a partir del año 2020, a propósito de que conocí de cerca denuncias de falsas denuncias, o gente que denunciaba falsas denuncias de abuso sexual de forma masiva, de pronto de forma masiva, como una explosión que hubo en Chile a propósito de la pandemia. Y esto me llevó a ir investigando más y darme cuenta de que con la simple exploración, esta era una cuestión que estaba guardada y llevaba mucho más tiempo. Si bien hubo una explosión, el año 2020 me di cuenta que no había nadie a quien yo le pregunté por el simple boca a boca que no conociera a alguien o que no le hubiese sucedido, digamos, concretamente una acusación de abuso sexual o de violencia intrafamiliar instrumental dentro de procesos muy conflictivos, que es el distintivo, digamos, de las verdaderas denuncias de abuso sexual, que de una fuerte conflictiva previa y que terminaban como última carta, como una carta ganadora, que lo paralizaba todo, la denuncia de abuso sexual. Y con consecuencias horrorosas, ¿cierto? Digamos, en los padres, por un lado, estaba, digamos, casos de suicidio, digamos, prisión, en el peor de los casos. Este libro se trata en profundidad de 2 casos, un caso de Jorge Tocornal, que fue un caso muy famoso en Chile, que parte de la estructura del libro es que todo parte en familia, y efectivamente es una causa que parte en familia y termina con él 10 años preso en una causa penal. 10 años preso, o sea, peor que el expreso de medianoche. Él a los 7 años pudo salir libre,
estuvo en la cárcel de máxima seguridad, entre otros lugares, a los 7 años pudo salir libre si es que reconocía arrepentimiento, no lo hizo, porque no estaba dispuesto a hacerlo, se comió 3 años más, preso dentro de la cárcel, estuvo 10 años preso, Jorge Tocornal, y el otro caso es Rodrigo Saavedra Conus, que es un caso, Jorge Tocornal es una persona que podríamos decir acá en Chile que es una familia de alcurnia, digamos, de linaje. En cambio, Rodrigo Saavedra Conus, que es el otro caso, es una persona muy humilde. Un poco para ejemplificar que acá cuando uno cae dentro de este lodazal, dentro de este pozo negro que es el sistema de justicia, da lo mismo si eres rico o eres pobre o influye poco, porque tanto Rodrigo Saavedra Conus como Jorge Tocornal, teniendo vidas muy distintas, pero sí una conflictiva con sus parejas y habiendo sido víctimas ambos de denuncia de abuso sexual, tuvieron que pagar con cárcel, digamos, y de forma horrenda, la separación también con sus hijos y tener que arrancarse, además del pedazo de corazón que le ha pasado a mucha gente, digamos, que está viviendo esto, pero además, digamos, tener que estar presos en la cárcel durante tanto tiempo, por injusticia, digamos, y con hijos secuestrados por el Estado, por un Estado cómplice, además de todo esto. Bien, contanos, Caro, desde Crianza Compartida, cómo va a ser el estreno, cuándo, qué acciones La van a verdad hacer. que, bueno, en este sentido, Javier se pudo involucrar escuchando muchas historias de papás, de mamás que han vivido en esto, ¿no? Y por eso nosotros también como fundación hemos querido apoyarle al 100% en esto, porque consideramos que es una verdad que se ha silenciado desde lo políticamente correcto, y ya saben ustedes que tanto en Chile como en Latinoamérica está esta famosa frase que detesto, que es que el 0,0,01% de las denuncias son falsas, y nosotros con Javier en su investigación y yo desde mi rol también profesional en la fundación y con los papás de la fundación nos hemos dado cuenta que esa cifra no puede ser más falsa. Cada vez ha aumentado más esta cifra, y no sé, Pablo, a mí me gustaría, no sé si puedo decirlo abiertamente, dado que también te tocó vivir algo muy similar, ¿cómo sientes tú que funciona este aparataje judicial que hay detrás de la denuncia falsa? Ahora iba a ir con eso, porque si fuera real los números, el 0,001, el Poder Judicial abriría los registros y diría, este mes ingresaron, porque los juzgados de familia lo suelen hacer acá en Argentina, de decir, este mes ingresaron, no sé, 50 denuncias por violencia familiar, de las cuales quedaron, se transformaron después, no sé, 25 en impedimento de contacto con régimen de comunicación, otras 10 en alimentos, porque el problema de fondo era que el padre o la madre no pasaban los alimentos, y bueno, pero el Poder Judicial con respecto a la parte penal no abre las estadísticas, entonces nosotros no sabemos qué cantidad de denuncias reales ingresan, pero no tenemos la cifra de las denuncias que se ingresan al sistema, lo cual es más gravoso todavía, porque no estoy hablando de separar la paja del trigo y decir, bueno, de todas estas denuncias, vamos a suponer, este mes entraron 100 denuncias, hubo 4 elevaciones a juicio, o entraron 100 denuncias y hubo 100 elevaciones a juicio, entonces ahí estaríamos en el 0,01 que estás diciendo. Yo lo que pienso muchas veces como exjudicializado y como abogado sobre todo, es que lo que habrá vivido Javier, vos Javier no estuviste judicializado, nada más hiciste periodismo de investigación. Solamente hice periodismo de investigación. Bueno, ¿y qué impresión te quedó después de escuchar todas esas historias? Lo más concreto es que acá lamentablemente están colisionando situaciones. Por un lado están los derechos de las mujeres, digamos, que todos estamos, yo creo, a favor de la igualdad de los derechos de las mujeres, a favor de corregir las inequidades, pero cuando tú invocas o te haces parte de ciertos eslogan y los llevas, digamos, hasta último término, como el amiga yo te creo, que significa que hay que creerle a una persona antes de que exista un debido proceso, un juicio, y por ende yo me imagino que al otro hay que no creerle. Entonces yo te podría decir, ¿para qué hacemos un juicio entonces si es que hay que creerle siempre? Y la llaman víctima. Yo le llamaría primero presunta víctima y segundo, en vez de amiga yo te creo, amiga yo te escucho, ¿cierto? Porque creerle a uno significa no creerle al otro. Eso, lamentablemente, que en algún momento fue muy bueno porque surge, y hay que recordar de que durante mucho tiempo a las mujeres no se les creyó.
Entonces, en algún momento se dio vuelta a esto y dijo, yo te creo todo ahora, ¿cierto? Y ahora estamos llegando a ver los problemas de cómo se movió ese péndulo y se está corriendo hacia el otro lado, que hoy día la mera denuncia de una madre significa que ese padre queda automáticamente alejado de una niña y se le cree como si fuese la verdad, digamos, escrita en piedra en los 10 mandamientos. Y es así, digamos, no se cuestiona en lo absoluto. En cambio, si ese padre hace la misma denuncia, te aseguro que el sistema judicial no reacciona con la misma forma. ¿Y por qué las falsas denuncias no están debidamente representadas y no existen en Chile? Es por lo que estamos hablando, digamos. En Chile, en el año 2018, no sé cómo será en Argentina, se dictó una ley que decreta y declara la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en contra de menores. ¿Eso qué significa en la práctica? Que cuando uno de estos padres... ¿Y por qué? Es porque estos delitos son de muy difícil develación, porque hay una relación de poder, de cariño, etcétera. Entonces un niño, una niña puede quizás a los 30, 40 años develar este delito. Entonces se entiende que por ese lado se decrete la imprescriptibilidad. ¿Cuál es el problema para la gente que ocupa esto de las falsas denuncias? Es que cuando hoy día se denuncia a un papá por el delito de abuso sexual en contra de su hijo y después Fiscalía, la parte penal, encuentra que no hay antecedentes para procesarlo, es decir, que ese papá es inocente, no le da la inocencia. En virtud de esta ley de la imprescriptibilidad, le dan la calidad de no culpable. Y eso equivale a un sobreseimiento temporal, no un sobreseimiento definitivo. Entonces, ese padre no tiene los papeles limpios para poder ir a querellarse por denuncia calumniosa y lograr probar y comprobar que esa denuncia es falsa. Entonces, todos los casos que yo investigué en el libro, que son cerca de 20, todos los papás recibieron 1, 2 denuncias falsas, pero recibieron sobreseimiento temporal. Entonces no hay ninguno de ellos que llene las estadísticas de las falsas denuncias en el Poder Judicial. No es que no las tengan, no es que no las quieran mostrar, es que no las tienen porque no existen, están escondidas detrás del sistema garantista. Y no van a existir. Sí. Bueno, acá en Argentina se llama archivo eso que estás diciendo vos. Y el archivo es un grado de certeza negativa para empezar a develar lo que es una falsa denuncia. Lo que pasa que recién hablábamos con Carolina hace un ratito. Si yo digo que este celular es mío y tengo que probarlo, tendría que ir constantemente con la factura del celular, negándole, como dicen en el derecho, erga omen contra todos, con lo cual es bastante complejo. Cuando vos tenés una denuncia que es falsa y que una cámara Gesell da negativa, que una pericia médica da negativa, que ya tenés varios indicios como para decir, bueno, este hecho, lo único que tenemos nosotros como digamos, incriminatorio es una denuncia de la denunciante, que la denunciante seguramente es la madre o el padre, pero no es el niño. Es muy difícil. Cuando vos hablabas de los delitos esos de imprescriptibilidad, nosotros acá tuvimos una ley que se llamó la Ley Piazza, que es de un diseñador de modas argentino, donde él fue abusado cuando era chico por un pariente muy cercano, porque estos delitos que son reales siempre son intrafamiliares, y bueno, y esa ley también. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de los casos, al menos que nos llegan a nosotros a la consulta, ¿no?, jurídica, la mayoría de los casos son de niños, niñas y adolescentes y están hechos dentro de la edad que se puede, digamos, crear ese grado de no certeza, porque en realidad, como es un delito que pasa intramuros, donde no hay penetración, no hay acceso carnal, no hay un montón de cuestiones, en este estudio que estamos nosotros ahora y en los hogares de ustedes, seguramente Dios esté ahí, pero ¿cómo lo probamos? ¿Cómo hizo Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios? Tuvo que hacer todo un método. Bueno, hay que hacer todo un método en la justicia penal también para hacer una prueba, para tener un grado de certeza positivo o un grado de certeza negativo, con lo cual también es muy trabajoso. ¿Vos querés decir algo, Nati? No, me estás mirando con... está apasionante el tema. Y con respecto a, bueno, al tema este de haber vivido esa judicialización en primera persona, me da a mí esa cierta sensibilidad de tratar estos temas
con una mayor empatía con los judicializados. Por eso Javier te preguntaba cómo saliste vos de cuando vos terminaste de editar el libro, y ya son y 57, se nos va agotando, pero quiero que me digas vos tu reflexión sobre cuando terminaste de editar el libro, que dijiste, pucha, si me pasa a mí, porque esto, nosotros acá tenemos una lotería que se llama Kini 6, y el eslogan del Kini 6 es, y si esta semana te toca a vos, por la suerte, la fortuna, pero también, y si esta semana te toca a vos de la falsa denuncia, porque esto es así, la falsa denuncia está a la vuelta de la esquina, y cualquiera que ahora está en este momento desarrollando una actividad, la pareja lo puede estar haciendo una denuncia en este mismo momento, en una comisaría, en una fiscalía, y te vas a enterar cuando sea que la justicia quiera que te enteres, pero no te vas a enterar en el momento. Entonces vas a tener una sorpresa como la que tuve yo, y ahí, Javier, un día te invito a leer mi capítulo del libro que yo cuento cuando me vinieron a notificar y el día que me cambió el resto de los días. Así que quiero que nos cuentes un poquitito eso. 3 minutos nos quedan. 3 minutos. Mira, la verdad, claro, en la mayoría de los casos que me tocó, digamos, ver, sucede más o menos lo que tú dices. Muchas veces no se lo esperan, las señoras se despidieron o se separaron en buenos términos. En otros casos es más complicado, digamos. En la mayoría de los casos con abuso sexual hay una alta conflictividad. En otros casos menos, pero en general mucha conflictividad. A mí lo que me quedó más, yo te diría más angustia o más difícil sacar de lo que investigué, tiene que ver con las niñas y con los niños, ¿cachai? Con el daño a la identidad, porque esos niños, como Carolina lo sabe mejor que yo, cuando son obligados a mentir, tienen que hacer un duelo por su padre y aceptar que su padre es malo, ¿cierto? Sí, y tienen que matar a ese padre, lo contó tienen que asesinar Carolina. Y lo que estábamos, y en el fondo, la reflexión es que, aunque suene cliché, para mí finalmente, si nosotros estamos hablando que la infancia es lo único que tenemos para definir nuestra identidad futura, digamos, y el porvenir que tenemos, aunque suene cliché, bueno, entonces acá, con esto, estamos destruyendo nuestro porvenir, porque si estos niños quedan destruidos, quiere decir que no tenemos porvenir, o que tenemos seriamente cuestionado nuestro porvenir. Nosotros como adultos, o los otros como adultos, digamos, los personajes del libro que han vivido esto... Un minuto me dicen, son adultos, cerramos. Por lo menos. Son adultos, por lo menos, en cambio los niños no tienen cómo defenderse. Y eso yo te diría que es lo más angustioso de esto. Javier, un gusto haberte conocido. Vamos a seguir seguramente tratando este tema. Caro, ¿qué más decirte? Que gracias. No, solo decir a todas las personas que vieron este programa que vayan el 10 de abril al lanzamiento de Falsas Denuncias a las 19 horas. ¿Dónde, Javier? Espacio Literario Ñuñoa, Plaza Ñuñoa, 19 horas, 10 de abril. Todo invitado, entrada liberada. Bueno, lo dijeron ustedes. Muchas gracias. Saludos, beso grande desde Argentina hacia Chile. Gracias, Chao. A ustedes. Bueno, se nos fumó el programa, Sí, ¿no? súper apasionante. ¿Viste como el todo. equipo que le ponías el cigarrillo y se fumaba solo? Bueno, esto es lo mismo. Y nos quedaron muchas cosas pendientes. Sí, la verdad que sí. Tenemos todos estos papeles para hacer algún día que podamos hacer un programa más o menos Sí. estirable. Pero quiero agradecer también a Juliana Ramírez, que hermoso programa. La gente nos sigue escribiendo por YouTube. Mucha Bueno, gente conectada. beso así que grande muchísimas a todos gracias. los televidentes, teleaudiencia y teleoyentes también, porque te miran y te escuchan. Quiero agradecerles a todos por estar de ese lado, a mi mamá, a mi hermano, a Gabriela, a todos los que me quieren y a los que no me quieren también. Miren a dónde llegamos con Nati. Beso grande. Hasta la semana que viene.